Bien, 4:44. Mientras estamos averiguando esa información que está entregando CONAF a esta hora, vamos a cambiar de tema para hablar de una encuesta que revela de cuánto va a ser el aguinaldo promedio en nuestro país para los trabajadores, cuántas personas lo van a recibir y también un dato que no es menor porque va cambiando conforme a la realidad económica del país. ¿En qué van a usar este dinero los trabajadores? Queremos conversar de esto. Vamos a tomar contacto con Romina Capetillo. Romina es experta en finanzas, es influencer financiera, podríamos llamarlo, ¿no? ¿Cómo estás, Romina? Buenas tardes. Hola, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, queremos conocer el detalle de este estudio que hace trabajando.com. ¿Cuáles son los datos que se arrojan respecto del aguinaldo, los montos en promedio y en qué lo van a usar los chilenos? Sí, bueno, en montos se estima que los trabajadores creen que van a recibir entre 30.000 y 60.000 pesos de aguinaldo. Eso sí, solo la mitad de los encuestados dice que va a recibir o cree que va a recibir aguinaldo. El aguinaldo, para poner en contexto, no es algo obligatorio de parte de los empleadores. Pero sí es algo que si se hace durante 2 años consecutivos queda registrada como una especie como parte del contrato de manera como... Es como un derecho adquirido del trabajador, ¿no? Cuando te lo dan por 2 años ya queda como que establecido que tiene que ser así. Exactamente. Entonces, si bien no es obligatorio, es algo que igual está dentro de nuestra cultura y, como te decía, la mitad de los trabajadores encuestados cree que va a recibir este aguinaldo y que en promedio va a ser entre 30.000 y 60.000 pesos. Ahora, ¿en qué lo van a utilizar el dinero? Bueno, y ahí uno puede empezar a desgranar un poco este tema que tiene que ver justamente con la situación económica que hemos estado viviendo estos últimos años, post pandemia, post todo lo que hemos vivido, ¿cierto? Que justamente la mayoría de las personas dice que lo va a utilizar para pagar deudas. Sí. Yo creo que todos los chilenos les pasa o les ha pasado que han tenido deudas alguna vez. Yo tuve deudas. El estar en DICOM es como un fantasma que el chileno ojalá quisiera no estar ahí, pero sí muchas familias se ven en la obligación de terminar el mes con deuda porque si no, no llegan. Entonces el hecho de que agarren este aguinaldo que debiese ser para disfrutar estas fiestas y lo destinen a pagar deudas, habla mucho del contexto económico en el que estamos también. Sí, es bien compleja esa situación económica del país. Hay una especie de pesimismo también respecto del futuro, porque cuando uno habla con economistas o especialistas tampoco es que tengan una expectativa muy positiva de lo que va a ocurrir tampoco en el próximo año. Ahora, yo no sé si ya, porque se dan a conocer los resultados de la encuesta de este año, hay un 41% de los trabajadores o de los encuestados, que son 1.500, que dice que no van a recibir. Y de los que sí van a recibir, más del 30%, el 36% dice que lo va a usar para pagar deudas y cuentas, ¿no? Hay otro porcentaje que va a comprar mercadería, un 20% regalo y el ahorro solamente un 20%. Tampoco es un monto tan alto como para pensar en ahorrar, ¿no? Claro, pensando en que se espera que sea entre 30 y 60.000 pesos, igual todo suma siempre al ahorro, ¿verdad? Pero se da a entender en esta encuesta que hay otras prioridades, como el pagar deudas o comprar mercadería, que eso también habla de una gravedad importante. La mercadería está dentro de nuestros gastos básicos, o sea, nosotros debiésemos cubrir ese ítem con nuestro sueldo. Ahora, claro, se entiende que la mercadería también el costo aumenta en estas fechas porque aumentan las celebraciones, ¿cierto? La comida que uno prepara tanto para Navidad como Año Nuevo, pero a mí me llama la atención justamente lo que finalmente las personas deciden qué hacer con este aguinaldo, dónde están sus prioridades, pero por otro lado es algo positivo porque el hecho de querer pagar las deudas habla muy bien, ¿cierto?, de Claro. nuestra cultura, como de hecho nosotros culturalmente, Chile a nivel latinoamericano es un país que sí paga sus deudas y eso es bueno porque eso hace que el sistema siga funcionando, ¿cierto? Y que Sí. siga manteniéndose la confianza. Romy, Pero no deja de ser preocupante ese ítem de el tener que llegar con deudas para poder terminar el mes. sabes que hay un punto que tú tocas que a mí me llamó la atención y lo conversábamos incluso en el último Cyber que se hizo, la cantidad de compras en supermercados, de mercadería, que es similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Y que tiene que ver un poco con la realidad del país, con dónde se están poniendo las prioridades. Tal vez no ir a comprar regalos, pero sí preocuparme de comprar la mercadería para el mes, en la medida que tengo un poco de dinero, ¿no? Antes no se hacían compras
online de supermercados y ahora sí, uno de los ítems que más creció en los últimos cyber era ese precisamente, aprovechar las ofertas, lo que da cuenta también de cómo han ido aumentando los productos que forman parte de la canasta básica de los chilenos, reflejado en la inflación, ¿no? Sí, de todas maneras, o sea, hemos tenido, venimos de años de alta inflación, ¿cierto? Ya estamos bajando, está un poco más controlada, medianamente controlada, ¿cierto? Todavía no se ha podido soltar del todo el tema de la inflación y eso obviamente pega directamente en el bolsillo de las personas, porque sobre todo la comida ha subido de precio y si hay algo que no podemos dejar de hacer nosotros como seres humanos es comer, tenemos que alimentarnos, entonces efectivamente eso pega fuertemente al bolsillo de los chilenos. Eso complica el presupuesto mensual, sobre todo para, por ejemplo, quienes ganan el sueldo mínimo, que no tienen la posibilidad, ¿cierto?, de estirar más el sueldo de lo que ya lo hacen. Entonces, claro, pensar, por ejemplo, en el ahorro en ese tipo de contexto es sumamente difícil porque si no estoy pudiendo llegar a fin de mes porque no tengo ni siquiera para la mercadería, el ahorro claramente que pasa a ser un ítem en el último lugar y el problema de eso es que justamente me quedo cada vez más expuesto ante cualquier situación compleja económicamente hablando. El ahorro es lo que nos Sí. protege ante situaciones de inflación, de momentos de crisis, de periodos de cesantía, de algún imprevisto, etcétera. Entonces se Pero, transforma como en un círculo Romy, vicioso sí. el gasto con versus el no poder ahorrar. Sí, además que ahora se vienen las épocas de mayores gastos, porque vienen las fiestas, Navidad, Año Nuevo, empalmamos vacaciones, y este monto de 30 a 60 mil pesos parece bastante bajo, ¿no? ¿Cómo se fija o cómo lo fijan los empleadores? Porque más allá de que no sea una obligación, igual es un tremendo gesto de los empleadores hacer esto para el beneficio de los trabajadores, ¿no? Es una señal también que se les envía de que está preocupado del bienestar de los trabajadores. Claro, sí, habla muy bien de los empleadores que sí acceden a entregar aguinaldo. Entendemos que no es obligación y por lo tanto tampoco hay un monto mínimo. Lo que sí en muchas empresas ocurre es que según el cargo, la jerarquía que tengas dentro de la empresa es el monto que vas a recibir. Tiende a ser que a cargos más altos tengan un monto mayor versus los cargos un poco más bajos, pero Y no hay debería ser una al revés, tal regla. vez, ¿no? Quizás podría ser al revés, claro, Sí. porque en general el que gana menos a veces tiene más necesidades. Pero no hay una regla estandarizada, no existe una ley en nuestro país que indique si se tiene o no se tiene que entregar aguinaldo, ni tampoco cuál es el monto. Eso lo decide claramente el empleador. Ahora, tengo una duda, que tú tienes un libro, ¿no?, que se llama No basta con ahorrar, hay que invertir. En Sí. el actual contexto, ¿cuál sería tu recomendación? Personas que no tienen deuda, que van a recibir tal vez este monto y que lo quieren invertir. ¿Cuáles son los instrumentos financieros que nos podrías recomendar tú? Mira, ahí diste en un punto súper importante porque si no estás con deudas, estás con ingresos y tienes más o menos tu cuenta ordenado, deberías estar ahorrando e invirtiendo parte de tu sueldo. Es súper importante que para crecer financieramente, para evitar caer en deudas, aprendamos a ahorrar e invertir. Si estás en esa etapa de que puedes comenzar a ahorrar e invertir, hay muchas alternativas, muchos instrumentos, desde el depósito a plazo hasta las acciones, las criptomonedas. Hemos visto estas últimas semanas el Bitcoin cómo ha subido de precio y ha ¿Pero no es sido un poco una inseguro tremenda... tal vez eso? Porque en algún minuto ¿Cómo? los depósitos a plazo tenían una rentabilidad súper buena, ¿no? En torno al 1%. Ahora han bajado mucho. Sí, claro, lo que pasa es que el depósito a plazo es más bien un instrumento de ahorro, que lo que te permite es hacer que tu dinero pierda el menor valor posible con el paso del tiempo. Pero no es un instrumento para multiplicar tu dinero ¿Y como el lo son Bitcoin otros lo tipos. es? ¿El Bitcoin sería una buena opción? El Bitcoin es una alternativa que sí te ayuda a multiplicar el dinero, pero entendiendo los riesgos que hay Claro. detrás. Y ahí es donde yo recomiendo que antes de invertir lo que sea, el monto que sea de dinero, entiendas lo que estás haciendo, sepas cómo funciona ese instrumento y que jamás inviertas sin ahorros. Entonces, por una parte, dejar ahorros en un depósito a plazo, en una cuenta que te dé pequeños intereses, un ahorro que quede cubierto, ¿cierto? Y con otro dinero salgas a invertir, pero entendiendo lo que estás haciendo, porque cada instrumento
tiene sus ventajas, sus beneficios, su forma de funcionar, y si no lo entiendo, puedo terminar pasándolo muy mal. Entonces es súper importante entender lo que estoy haciendo e invertir con ahorros. Sí, qué importante la educación financiera, que las personas sepan y que si están sanos económicamente lo puedan hacer así. Romina Capetillo, muchas gracias por conversar con nosotros, que estés muy bien, que tengas una buena semana. Gracias, que estés muy bien. Chao.